Luis, buenas noches. Un saludo para ti y para la audiencia. No se trata simplemente de aprobar leyes porque se tienen los votos. Estamos hablando de que estas normas, tramitadas como urgentes en materia económica, terminaron convirtiéndose en un Frankenstein que abordaron varios temas sin necesidad de todo estar enfocado siquiera en lo que se dice: el combate a la inseguridad que el país atraviesa desde hace varios años. Mira que armar una norma en la que te vayas a temas tan diversos como la sanción penal a menores de edad, pasando por el despido a funcionarios públicos, hasta llegar a un tema de reforma tributaria, no tiene pies ni cabeza, y por ello es que varias acciones ante la Corte Constitucional han sido presentadas con una solicitud de medidas cautelares que han derivado en la suspensión temporal de una parte de su contenido. Señor Alarcón, se tiene entendido que muchos artículos de las leyes antes mencionadas chocan con legislaciones existentes. Por ejemplo, la ley de inteligencia tiene un artículo que fue suspendido y que obligaba a las empresas de telefonía a revelar información, lo cual contrasta en parte con la ley de protección de datos que fue promulgada en el año 2021. ¿Cómo podría aplicarse la norma impulsada por Noboa para que no entre en contradicción con leyes existentes? Una ley de inteligencia es necesaria para el país, Luis, indudablemente, pero no por esta necesidad se va a violar tanto la Constitución como estándares internacionales en la materia. El levantamiento de información y datos sin pasar por autorización de sus titulares, incluso afectando lo que significa la reserva de fuente en el caso de los periodistas, es algo que no se puede aceptar en el país, y es por ello que se han iniciado estas acciones en contra de ese proyecto de ley en vigencia ya, pero por supuesto las otras adicionales que tú mencionabas, integridad y solidaridad, por contener disposiciones contrarias a la Constitución y a instrumentos internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Las normas nacionales pueden ser perfectamente compatibles, tanto con los estándares internacionales, deben estar en sintonía con la norma constitucional como norma suprema. No se trata de simplemente aprobar disposiciones porque se tienen los votos, porque las consecuencias son las que hoy enfrenta a un país, lo polariza y le tienen una situación hasta de movilizaciones para defender a sus instituciones. Señor Alarcón, hablamos que estos artículos fueron suspendidos de manera provisional, pero ¿qué pasa en este periodo en la práctica sin el amparo de estas legislaciones para actuar? Absolutamente nada. El gobierno nos está vendiendo, Luis, una narrativa de que porque se han suspendido temporalmente ciertos artículos, empiezan las muertes violentas en Ecuador, y que incluso estas son culpa y responsabilidad de la Corte Constitucional. Tenemos en nuestro país el primer semestre de 2025 como el semestre más violento de la historia. La mayor cantidad de muertes violentas nunca antes vista en Ecuador. Antes de que estas normas sean aprobadas, quiere responsabilizar a la Corte por la inoperancia de un gobierno que no ha sabido gestionar el conflicto. Creo que es irresponsable. Y ahora se dice que pues por haber suspendido unos pocos artículos de unas leyes que aún en su contenido integral están en vigencia, creo que no es razón para hacer lo que se ha hecho: exhibir rostros de los jueces constitucionales con un discurso estigmatizante, movilizar con chantaje y extorsión a funcionarios públicos, como estamos viendo en este momento las imágenes, y posteriormente seguir con ataques responsabilizando a la Corte de algo que no tiene nada que ver. Es simplemente el órgano de garantía de derechos de este país. Brevemente, señor Alarcón, quisiera su respuesta en esta última pregunta. Se ha hablado mucho a nivel internacional sobre la pérdida de independencia del Poder Judicial en Ecuador, más con esta marcha. ¿Coarta la independencia de los poderes del Estado esta convocatoria de Noboa? Indudablemente, son presiones indebidas desde una función del Estado hacia otra, desde una función ejecutiva hacia una corte independiente. La justicia debe permanecer ajena a las influencias externas de otras funciones del Estado. Y lo que estamos viendo en este momento es un intento de presionar y de subyugar a una institución que lo único que ha hecho es ejercer sus competencias y sus atribuciones. Acá la justicia debe permanecer ajena
a los poderes políticos. Ya hemos visto lo que ha sucedido en otros países hermanos de la región, pero Sí. obviamente para quien no hace caso a la Constitución, no la respeta y cree que las cuestiones tienen que hacerse a la fuerza, pues simplemente se actúa como lo hemos vivido los ecuatorianos en la mañana de hoy.